El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, es un gusto saludarlos en una semana más de Hablemos de Justicia. Gracias por sintonizarnos. Estamos al aire totalmente en vivo en toda la geografía estatal por la radio de Sud California, y también saludo a quienes nos escuchan en nuestra transmisión por la página de Facebook, la cual podemos encontrar en H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Soy la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y estaré con ustedes compartiendo micrófonos como todos los miércoles con mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, licenciada Ligia, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Gracias por esa bienvenida, y es un gusto, como todos los miércoles, estar en nuestro programa Hablemos de Justicia. Comentarles a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que este programa es transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM o bien por el 1050 AM. Estaremos compartiendo estos próximos 30 minutos, por lo que si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y también tenemos nuestros correos electrónicos donde nos pueden contactar y hacer llegar sus preguntas o propuestas que sean temas de su interés en los correos de hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Y para dar inicio con el tema, es un verdadero gusto, un placer presentarles a nuestra invitada del día de hoy, una jueza con mucha experiencia y conocedora en el tema de hoy. Bienvenida, licenciada Erika Lorenia Cinco Quintanar, titular del Juzgado Tercero Mercantil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien nos viene a platicar acerca de la oralidad mercantil. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, licenciada Ligia, licenciada Livia. Agradezco la invitación y envío un saludo a nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes, licenciada jueza. Bienvenida a nuestro programa Hablemos de Justicia. Nos gustaría, para empezar el tema de la oralidad mercantil, nos comentara cómo procede la vía oralidad mercantil. Sí, bien, mira, el juicio oral mercantil se encuentra previsto en el Código de Comercio del artículo 1390 a 1390 bis 50. En ello se dispone que la vía oral mercantil procederá cuando se trate de resolver contiendas o controversias de carácter mercantil que no tengan una tramitación especial dispuesta en dicho código o bien en alguna otra ley mercantil, y cuya cuantía que como suerte principal se reclame sea inferior a la cantidad de 593,712 pesos con 73 centavos. Esta cuantía únicamente estará vigente hasta el día 26 de enero del 2018. Cabe aclarar que aquellas contiendas de cuantía indeterminada no podrán ser resueltas por medio de esta vía. ¿Qué diferencia existe entre un trámite tradicional mercantil y esta nueva modalidad, por llamarlo de alguna manera, oralidad mercantil? La diferencia se puede entender desde dos puntos de vista. El primero de ellos sería el punto de vista procesal y el segundo sería en consideración a la participación de los sujetos que intervienen en el juicio. Desde el punto de vista procesal, el juicio oral mercantil se compone de dos etapas, una etapa escrita y otra oral, siendo importante en este punto el resaltar que no es lo mismo la verbalización de lo escrito a la oralidad. Me explico. Muchas veces confundimos la oralidad con la verbalización y pensamos que al dar lectura a lo escrito cumplimos con el principio de oralidad que debe predominar en el proceso del que se habla. Sin embargo, ello no es así, ya que lo que hacemos es leer lo escrito. La oralidad se debe entender como la comunicación por medio de las palabras de manera libre y espontánea, es decir, expresar la idea que queremos comunicar de manera inmediata. Hecha esa aclaración, decimos entonces que el juicio oral mercantil se compone de una primera etapa escrita, que contiene el escrito de presentación de demanda, auto admisorio, contestación, vista y contestación de vista, y luego la citación para audiencia preliminar.
siendo aquí cuando termina la fase escrita y da inicio a la oralidad del juicio, ya que el Código de Comercio señala que todas las promociones que las partes deseen formular lo tendrán que hacer en forma oral en la audiencia, con excepción de los escritos que acabo de mencionar, y además de cuando se intente o se promueva la nulidad de emplazamiento antes de la audiencia preliminar. Quiero aclarar en este punto en particular que lo anterior se refiere a situaciones relativas al fondo del asunto, es decir, cuando alguna de las partes pretenda promover o solicitar al juez algo relativo a la controversia. Entonces, esto deberá hacerlo de manera oral en la audiencia que se trate. Pero si su solicitud es relativa a situaciones que no tienen que ver en sí con la controversia que se dirime, podrán formularlas de manera escrita. Puedo citar un ejemplo: el abogado que requiera copias de un auto y que tenga señalada audiencia a los 10 días, podrá hacer valer su solicitud ya sea por escrito o bien en la audiencia. Ello dependerá de la necesidad o urgencia por la que requiera dicha copia. Pero si la solicitud es relativa a una nulidad de una actuación, por ejemplo, o una proposición de una prueba superviniente, etcétera, esto tendría que hacerlo valer en la audiencia respectiva, a efecto de dar vista a la contraria y resolver dicha situación en la misma audiencia, a efecto de no retardar más el proceso. Ahora bien, atendiendo a los sujetos que intervienen en el proceso, la diferencia se puede advertir en consideración a la participación activa que cada uno de ellos debe asumir en el juicio, ya que al ser un sistema oral, los abogados que representan tanto al actor como al demandado tendrán que tener un conocimiento pleno de la controversia planteada, así como del derecho aplicable, ya que, como lo mencioné anteriormente, todo sucede en la audiencia, y entonces los abogados tendrán que anticipar en su caso lo que puede suceder a efecto de defender los intereses que representan. Otra ventaja que se presenta en este tipo de juicios es que al estar presentes los interesados, es decir, quien demanda y su demandado, el juez puede y debe exhortarlos a efecto de que resuelvan la controversia en esa misma audiencia. También podrá aclarar sus dudas respecto a lo que está sucediendo. Por su parte, el juez se vuelve un verdadero director del proceso al estar presente en todas y cada una de las audiencias de principio a fin y resolver en directo y al momento las cuestiones que se presenten. Ello en cumplimiento al principio de concentración e inmediatez que rigen este tipo de procedimientos. Muy bien. Excelente, y creo que complementando lo que ya nos comentaba, creo que permite un mayor contacto de las partes con el juez o el juez con las partes, dando celeridad al proceso y tratando de dejar atrás lo que quizá pudo haber sido expedientes voluminosos y que hoy con la oralidad mercantil permite que el juez tenga un conocimiento más directo de los hechos que motivan el conflicto, ¿no? El juez y las partes que intervienen, ¿no? También el cliente puede darse cuenta de la capacidad del abogado. Desde si luego. conoce o no la materia. Muy bien, licenciada, nos gustaría que nos compartiera también ¿cuántas audiencias se celebran en un juicio oral mercantil? Inicialmente se hablaba de 3 audiencias. Estas audiencias eran primeramente la preliminar, que es aquella en donde se estudia la legitimación procesal de las partes y cualesquier otra excepción procesal que se hubiera promovido en contestación de demanda. Se trata de conciliar a las partes y que celebren acuerdos sobre hechos no controvertidos. Los hechos no controvertidos son aquellos donde no hay controversia, entonces no hay necesidad de llevarlos a litigio o someterlos a prueba, así como que acuerden respecto a pruebas innecesarias. Y además se admiten las pruebas y se preparan las mismas y se señala fecha para la audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio podrá señalarse, o deberá señalarse más bien dicho, dentro de los 40 días siguientes, dependiendo de la complejidad de las pruebas a preparar. La segunda audiencia es la audiencia que nosotros llamamos como de juicio. Esta se lleva a cabo en el desahogo de las pruebas, y una vez que se desahogan las pruebas se cierra el periodo y se abre el de alegatos y se cita para la audiencia de continuación de juicio, en donde habrá de dictarse la sentencia definitiva. La tercera audiencia es la audiencia de continuación de juicio. En esta audiencia, como ya lo manifesté en momentos anteriores, el juez va a exponer brevemente las consideraciones de hecho y de derecho que motivan la sentencia definitiva, misma sentencia que ya tendrá que estar glosada en autos de manera escrita. Sin embargo, a partir de las últimas reformas hechas al Código de Comercio, se tiene que estas 3 audiencias se pueden concentrar en una o 2. Me explico.
Cuando en la audiencia preliminar se admitan solo pruebas documentales que no requieran preparación, se podrá concentrar la audiencia de juicio en la preliminar para tener por desahogadas las pruebas e inmediatamente dictar sentencia. En este supuesto, habremos celebrado solo una audiencia. Ahora bien, puede suceder que las pruebas admitidas sí requieran preparación, entonces el juez tendrá o podrá señalar fecha para la audiencia de juicio y en ella, otra vez, una vez desahogadas las mismas, el juez podrá dictar sentencia definitiva de manera inmediata. O sea, vemos a final de cuentas un resumido el juicio, ¿no? Que podría tardar antes meses, ahora en una sola audiencia podría tramitarse el juicio completo, ¿no? ¿Bien? Así es. En beneficio de los clientes. Así es. De los gobernados. Rápido, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llevan a cabo las notificaciones en el procedimiento oral mercantil? En relación también a las notificaciones dentro del procedimiento oral mercantil, el código establece que por lo que respecta a las notificaciones del actor y demandado, solo serán notificadas personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. ¿Por qué digo en relación al actor y demandado? Porque también existen otras notificaciones personales cuando se trata de citar testigos, cuando las partes bajo protesta de verdad manifiesten que no pueden señalarlo o cuando surja alguna situación que el juez ordene señalar una citación, un requerimiento de alguna persona tercero en el juicio. Pero en relación a las partes, actor y demandado, únicamente se notifica personalmente el emplazamiento, el auto que admite la reconvención. Lo acordado en audiencia se tiene por notificada a las partes en el mismo acto que se celebra, asistan o no, y las demás notificaciones le surtirán efectos por medio de la lista electrónica. Muy bien. Licenciada, ¿qué pasa en relación a las partes si no comparecen en las audiencias? Esto es muy importante el señalar porque efectivamente el Código de Comercio señala que las audiencias se van a celebrar asistan o no las partes, pero si alguna de las partes no comparece a la audiencia preliminar, entonces se hará acreedora a una multa que no podrá ser inferior a la cantidad de 2,000 pesos ni superior a la cantidad de 6,477 pesos con 8 centavos. Este monto se actualizará cada año. ¿Por qué es así? Porque en la audiencia preliminar, como ya lo mencioné en momentos anteriores, es aquella en donde se trata de avenir a las partes, de resolver la controversia, se trata de celebrar acuerdos respecto a los hechos no controvertidos y a las pruebas a efecto de que sea más rápida precisamente este juicio, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca del proceso de oralidad mercantil. Esto es Hablemos de Justicia por la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con la jueza Erika Lorenia Cinco Quintanar, titular del Juzgado Tercero Mercantil, platicando acerca del tema oralidad mercantil. Les quiero recordar que pueden comunicarse aquí en cabina con nosotros al 12-223-28. Llámenos, compártanos qué piensan ustedes, si les interesa el tema, si tienen alguna duda al respecto, estamos a sus órdenes para resolverlas. Y además puede contactarnos a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Licenciada, pues tomando en consideración el factor de tiempo, es decir, la duración del proceso, ¿qué diferencia existe entre el tiempo que se lleva el trámite de un juicio tradicional y el trámite de un juicio oral? Bueno, la diferencia es mucha. Si tomamos como partida el emplazamiento del demandado, es decir, una vez que el demandado es emplazado a juicio, los términos que marca el procedimiento mercantil son fatales para la celebración de audiencias y dictado de sentencia, ya que como vimos con anterioridad, el juicio se puede resolver en una sola audiencia. Una vez que el demandado ha sido emplazado y le ha transcurrido su término para contestar demanda, el juez dicta un auto citando para audiencia preliminar. Esta audiencia tiene que celebrarse a los 10 días siguientes de la fecha en que se dicta el auto en mención. Si seguimos con este supuesto, luego entonces un juicio que podría tardar meses en resolverse, incluso años, en el procedimiento oral mercantil puede quedar resuelto de 15 a 30 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la demanda. Aquí es importante señalar que lo que marca la pauta para que el juicio se lleve con celeridad es el emplazamiento a juicio, que muchas veces es donde nosotros tardamos en encontrar a la persona que se trata de demandar.
Muy bien, licenciada. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de este juicio? Porque entiendo que en ese sentido también hay un cambio fundamental. Sí, así es. En el trámite tradicional todo es por medio de la escritura, es decir, tanto las promociones como las audiencias que se presentan son por escrito. En el caso de las audiencias, estas tienen que ser transcritas, lo que las hace largas y tediosas. En el procedimiento oral mercantil, todas las audiencias son videograbadas, es decir, ya no se transcribe lo que se dice. Es por ello que resultan más rápidas y dinámicas. Todo sucede en el momento en que se celebra y su contenido queda resguardado en un disco. Solamente se levanta un acta escrita que cita lo sucedido, la cual es firmada solo por el juez y el secretario de acuerdos. Y aquí también la importancia de resaltar que es por eso que tanto los abogados litigantes como el propio personal actuante tiene que tener pleno conocimiento de lo que está sucediendo en la audiencia. También podemos advertir la reducción de tiempos, ya que en la audiencia de desahogo de pruebas, que antes duraba un promedio de 2 a 4 horas, se puede celebrar cuando mucho en 1 hora o bien en 15 minutos, dependiendo de su contenido, ¿no? Hay audiencias preliminares que hemos celebrado en escasos 5 o 10 minutos. Excelente. Te facilita, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de impugnación? Mira, de conformidad con el artículo 1390 bis del Código de Comercio, contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento oral mercantil no procede recurso ordinario alguno. Esto también facilita la celeridad del juicio y evita la práctica de interponer recursos ociosos que busquen únicamente retardar el procedimiento. Más que excelente. Así Muy es. bien. Respecto a las pruebas, ¿qué diferencia podemos encontrar en relación a su administración de desahogo en el trámite oral? Aquí también advertimos una gran diferencia. Las partes son las principales obligadas en allegar al juez las pruebas que fueron admitidas, es decir, a ellas les corresponde su preparación, salvo casos determinados por la ley. En relación, por ejemplo, a la prueba confesional, encontramos una diferencia significativa, ya que esta prueba se lleva a cabo por medio de un interrogatorio libre en el procedimiento oral, es decir, no es necesario el utilizar las fórmulas tradicionales ni exhibir el pliego que contenga este interrogatorio, ya que la consecuencia de que el absolvente, es decir, aquel que vaya a desahogar esta prueba, no comparezca al desahogo de la misma, es tener por cierto los hechos que el actor quiso demostrar con dicha prueba. Muy bien. En relación a las últimas reformas mismas pues que afectan a los juicios orales mercantiles y ejecutivo mercantiles, ¿qué nos puede comentar, licenciada, al respecto? Efectivamente, mira, de conformidad con el decreto de fecha de 6 de diciembre del 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 25 de enero del presente año, se incluyó en el Código de Comercio el título especial bis. Este título trata precisamente del juicio ejecutivo mercantil oral, mismo que tendrá lugar cuando el documento base traiga aparejada ejecución y sea de cuantía determinada. Me explico. De acuerdo a la reforma comentada, se establece la procedencia del juicio ejecutivo mercantil oral cuando el documento que se ejecuta sea igual o superior a la cantidad de 593,712 pesos con 73 centavos y hasta 4 millones de pesos. Lo anterior entrará en vigor a los 12 meses después de su publicación, es decir, entra en vigor el próximo enero del 2018. En relación al juicio oral mercantil, a partir del 27 de enero del 2018, se admitirán todas las contiendas cuyo monto sea menor a 1 millón de pesos por concepto de suerte principal. A partir de enero del 2019, se admitirán todas las contiendas cuyo monto sea menor a 1.500.000 pesos que se demande por suerte principal. Y finalmente, a partir del 2020, de enero del 2020, serán admisibles todas las contiendas sin limitación alguna. Esto implica un gran reto, tanto para los juzgadores como para los litigantes, porque, bueno, en enero ya tendremos un juicio ejecutivo mercantil oral y un juicio oral. En el 2020 terminaremos sin cuantía alguna. Cada año va incrementando, por ¿verdad? Lo que refiere al juicio oral mercantil. Sí, el juicio ejecutivo mercantil sí trae fijada la cuantía que estaba determinada. De hecho, el espíritu de las reformas es que todas las materias ya sean orales, ¿no?
Así es, y yo creo que esto se debe a, por lo que respecta a la materia mercantil y civil, que aunque aquí en el estado todavía no lo advertimos, pero ya en otros estados sí, pues sí ha tenido mucho éxito y mucha aceptación por las partes, porque precisamente, ¿no?, los justiciables ven esa justicia cercana, pronta y expedita. Muy bien, licenciada, antes de acabar con nuestro programa, nos gustaría que nos compartiera, ¿se encuentra regulada la recusación sin causa en el procedimiento oral mercantil? No, el Código de Comercio no la contempla ni para el juicio oral mercantil ni para ningún otro. Es decir, la recusación con causa es la única que está contemplada. La recusación sin causa es cuando el abogado solicita que el juez que conoce del expediente no siga conociendo del mismo. En materia civil bastaba con expresar esta situación sin determinar las causas por las cuales no quería que esta autoridad siguiera conociendo de este caso. En materia mercantil no es así, únicamente se permite la recusación con causa, es decir, cuando una de las partes litigantes o ambas no estén de acuerdo con que el juez que conoce su controversia siga conociendo de ella, podrá recusarlo, pero deberá de exponer de manera clara las razones por las cuales se opone a su conocimiento en la causa. Eso también es importante el señalar porque evita que precisamente tácticas dilatorias y que un expediente tenga que ir a otro juzgado precisamente y únicamente por conveniencia de la parte, sin explicar o sin tener que probar verdaderamente que existe una causa por la cual pueda atribuirse parcialidad en contra del juzgador. Pero si esta causa no existe, o sea, ¿qué sucede aquí con el juez? Si la causa no existe, lógicamente, pues no hay motivo para recusar al juez. Muy bien. Ok, pero el juez se puede oponer a esa causa. Sí, el juez en este caso también tiene la obligación de excusarse en caso de que él advierta alguna de las causales que están contempladas por el Código de Comercio, es decir, que tenga alguna familiaridad con las partes, algún compromiso en lo personal, que haya sido demandado, que haya sido parte litigante, etcétera, una serie de situaciones que vienen precisamente catalogadas en este Código de Comercio o bien análogas y que pueda en su caso dar pie a que se vea afectada su parcialidad al juzgar. Entonces, en este caso en particular, tendrá la obligación el juez, sin que las partes lo hagan valer, el excusarse de su conocimiento. Si no lo hace así, las partes podrán hacerlo. ¿En esta recusación presenta pruebas el abogado? Manifiestas, llega a cabo sus manifestaciones. Si el juez es el que se excusa, tendrá que la superioridad calificar esa excusa y remitirlo a un juez de la misma competencia. Jueza, a grandes rasgos, ¿nos podría compartir qué beneficios tiene la oralidad mercantil? Bueno, en este caso la oralidad mercantil, como les he mencionado a lo largo de esta plática, tiene inicialmente esa característica, que es muy rápido, es decir, un procedimiento se puede terminar en una sola audiencia. Otra de las características que yo he advertido o de las cualidades o beneficios es que las partes, al estar presentes ante el juez, precisamente tienen la seguridad de lo que está sucediendo, tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en el juicio, por qué se gana o por qué se pierde, porque de viva voz el juez les puede exponer o les debe exponer más bien cuando una prueba no se admite, por qué no se admite. También en el caso de la preparación de las pruebas, como les manifestaba, el juez tiene amplias facultades en esta audiencia a efecto de dirigir el procedimiento. Si bien es cierto, en el trámite tradicional también debe ser así, la verdad de las cosas es que por la carga tan grande que tenemos en el trámite tradicional, pues muchas veces al juez le es imposible estar de principio a fin en una audiencia, únicamente cuando se es llamado o en situaciones en particular, ya sea para calificar posiciones, etcétera, ¿no? En este juicio oral mercantil no. En este juicio oral mercantil el juez está desde un inicio hasta la finalización y de hecho el secretario de acuerdos únicamente es el que da cuenta con las situaciones que se presentan. En relación a las pruebas, como les comentaba, el juez puede imponer y debe imponer a las partes la obligación de prepararlas. Lo que sucede en la audiencia, él lo puede preparar, en ese caso tiene presente la parte actora, tiene presente la parte demandada, se ofrece una prueba con cargo a la parte demandada, en esa misma audiencia se requiere a la parte demandada para que exhiba la prueba que corresponda con el apercibimiento correspondiente en el término del día siguiente, 2 días, dependiendo. Aquí uno de los principios que rigen el juicio oral mercantil es precisamente la concentración y la inmediación, que es inmediatez, que es de lo que precisamente les estoy hablando. Excelente. Muy importante que los clientes se den cuenta, ¿no?, de las partes, de lo que está sucediendo en el juicio
directamente. Bueno, pues ya se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros, habernos dedicado estos minutos. Se nos fueron muy rápidos. Fue un gusto tenerla en este programa de Hablemos de Justicia. Esperamos tenerla muy pronto de vuelta. Gracias Muchas a ustedes por la invitación y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por haber estado con nosotros, jueza Erika Lorenia Cinco Quintanar, titular del Juzgado Tercero Mercantil. Soy la licenciada Livia Vázquez y gracias a ustedes que nos sintonizaron en esta semana más y nos acompañaron en su programa Hablemos de Justicia. No nos despedimos sin antes recordarles que nos sintonizamos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Muy buenas tardes, soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Fue un gusto estar con ustedes en esta tarde. Muy buena tarde a todos y hasta la próxima. Gracias, licenciada. Gracias. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.